Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Y sí, señor, yo era más Caimán. No es una canción de fútbol, pero es para mí la más grande de todas, pues. Por eso nos echaron de la FIFA y nos importó un carajo. Es un tipo de palabra. Eso no, hay que hacerle firmar la cosita. Cuando se juega doblete, no sabemos cuánta gente va al fútbol femenino. Pero la imagen, la postal de Mina saltando y agarrando la pelota nunca se me va a olvidar, y eso me pareció que era una vaina la berraca. ¡Puta, qué rico! ¡Grande! ¡Vamos! Carcamán, ¿qué ha habido? Chiruso, ¿Cómo está usted? hoy estoy italiano. Sí, yo también, pero es que no, venga, no. Primero, ¿cuál fue el primer libro que usted leyó sobre fútbol? Uy, no, yo creo que lo primero que leí sobre fútbol fue el gráfico. Pero el libro... Ah, sí, Fontana Rosa. ¿Sí? Sí. Pero cuentos, pues. No, Claro. el libro, Área 18 creo que se llama. Sí. Fue el primer libro de fútbol que leí, que es una historia de Fontana Rosa divertida. Ah, bueno, yo justamente Calcho, de Juan Esteban Calcho. Constay, nuestro invitado de hoy. Me lo regalaron mis hermanos, acá lo tengo marcado, vea, por mi cumpleaños 17. Nunca había leído ninguna novela sobre fútbol, en general eran cuentos o datos de Luzano Bernique o cosas así, nunca había leído nada sobre fútbol. Pero bueno, Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, pues iba a decir bienvenidos ustedes también. Muchas gracias. No, mil gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Pues, Arranquemos, es que bueno, ya nos contó antes, pero igual como para ponerlo acá en el programa. Usted es hincha de la América, ¿no? ¿Por qué? Yo soy hincha del América. Nadie es perfecto, yo lo sé, pero... Pues los hinchas del América sí lo somos. Yo soy hincha del América porque yo nací en Popayán, que es pues una ciudad del suroccidente colombiano, en donde la hinchada del América es pues muy grande. Yo diría que la más grande de la ciudad. Yo creo que la hinchada del América es la más grande de Colombia. No estoy dispuesto a debatirlo. Creo casi que el único proyecto de nación que funcionó en un momento dado en este país fue el América de Cali. Ni siquiera los puros criollos. Entre el 83 y el 87. El otro día vi ¿dónde se acaba esa nación? una... bueno, sí. ¿Dónde se acaba esa nación? En el Campín, con el azul. Pero el otro día vi una entrevista de una niña que estaba yendo al Pascual Guerrero a un partido y era del Bichada o algo así, y entonces el periodista le decía, ¿y usted, que tenía 13 años, cómo se hizo hincha del América? Y yo creo que es eso, que sus papás y sus abuelos tenían que tener un vínculo con el América. Entonces yo me hice hincha del América en los años 80 porque lo que nos llegaba era el efluvio de Cali, de esa nómina estelar. Dura, claro. Y además, que les conté ahora antes de empezar, el primer partido profesional que yo vi en mi vida fue un partido amistoso entre el América glorioso de los años 80 y el equipo de la Universidad del Cauca en el estadio Ciro López, que es el estadio de mi ciudad. Entre otras, yo conocí a don Ciro López, con el que me tomaba unos aguardientes. Él tenía un Renault 6 color azul aguamarina y nunca con ese carro no conocí, de enchape de baño. No conoció la segunda, se iba en primera por todo Popayán contándome sus peripecias futboleras. Él cedió los terrenos de ese estadio y entonces yo fui a ver al América en el estadio Ciro López, estaba lleno hasta las banderas, y hubo un tiro libre que cobró Jairo Ampudia y el balón se fue del estadio, porque es un estadio pequeñísimo, y entonces empezaron a buscar más balones y no había, y obviamente hubo un linchamiento y eran los pobres futbolistas corriendo y todo el público detrás. O sea que ese día yo supe que iba a ser americano para siempre. Y le tocó padecer entonces, ¿cuántos años fueron, Luis? 6 años en la B. 5. Eso debió ser duro. Durísimo. Durísimo, sí, eso es duro. Pero llenábamos todos los estadios a donde íbamos. Yo estuve asesorando a la América en esa época y era complicado porque hay hinchadas en todos lados que además el América no conoce. Entonces, claro. Sancionaban a la América porque la hinchada en Villavicencio, y nosotros decíamos, pues que no conocemos a nadie en Villavicencio. Fueron 10 personas con el equipo. No, es que la hinchada, usted tiene, pero si es que yo no conozco a nadie en Villavicencio. Sí.
No, fue duro, pero bueno, ahora vamos a tener de pronto la retribución de que el Cali descienda. Entonces, No creo. Vea, Fecha del es la Cali, primera vez que aparece no uno, creo. uno que tiene el mismo. Yo creo que el clásico hoy en día en Cali, pues obviamente es América Cali, pero el próximo clásico va a ser creo. Ya Orso ya- Marzo. Oiga, lleva 15 capítulos echando el mismo chiste, Claro, pero no es creo. chiste, no es chiste. Pero es que cómo vamos a ver el clásico. Bueno, vamos a hablar de cosas un poco más amenas. Entonces, por ejemplo, hablemos del libro. Porque, a ver, según tengo entendido, yo me corregirá. Los ingleses crearon el fútbol como nosotros lo conocemos. Sí. Antes de eso, pues hay ciertos antecedentes. Entiendo que los aztecas, Sí. los chinos que jugaban como con cabezas o algo Y el así. palio si no italiano. está debido. Pero el calcio del que usted habla en el libro no es más parecido al rugby. Sí, es mucho más parecido al rugby, es un deporte violentísimo. El calcio storico, lo llaman los italianos, el calcio florentino. Y todavía se practica casi como una rareza arqueológica que sin embargo conserva la adhesión de los 4 grandes barrios de Florencia, los barrios históricos que tienen como unos emblemas y unos colores, y entonces cada tanto en la ciudad se hace una justa de calcio storico, que es este rugby medieval que jugaban allá en la Florencia del siglo XII, del siglo XIII, y se juega en el mismo lugar que es la plaza de la Santa Croce, un templo maravilloso que hay allí en el que está la tumba de Maquiavelo, entre otras cosas, que hizo, si no estoy mal, Giorgio Vasari, y que fue, si me permiten acá, como esta digresión Adelante. herética e indigna, porque vamos a hablar de cosas serias, todas relacionadas con el fútbol, pero en esa iglesia de la Santa Croce, en 1817, un escritor francés, Henri Bell Stendhal, llegó y quedó tan deslumbrado y maravillado con todo el arte que había allí que se desmayó. Y desde entonces, o más bien muchos años después, casi un siglo después o más, una psiquiatra tipificó esa enfermedad que se llama el síndrome de Stendhal, que es La belleza. cuando a uno le da el mal de la belleza. Y ahí se juega el calcio florentino. Entonces, pues yo hice esa novela un poco como un divertimento que tiene su origen en un viaje mío a Florencia en el año 2008, en el verano del 2008, el día que jugaban los Rangers de Glasgow y la Fiorentina, la final tal vez de la Eurocopa. Europa League. De la Europa League en ese momento, Sí. ya. Y yo estaba ahí en Florencia, pero no para ver el partido, sino que fui a la ciudad, a un archivo histórico, y vi a los hinchas de los Rangers de Glasgow, los hooligans, como chapoteando en esas fuentes del Renacimiento. Entonces me acordé de un viejo relato que yo había leído de las justas del calcio, y entonces se me ocurrió que podía hacer un cuento sobre ese tema. Y tenía ahí en salmuera la idea de hacer un cuento. Yo empecé a escribir otro libro sobre otro tema, era un ensayo histórico sobre el bicentenario de la independencia de Colombia, y ese libro se me fue agriando. Eso pasa a veces, que uno se demora mucho en los proyectos y se le van muriendo, se le van marchitando. Se pasan, caducan. Y eso me pasó con ese libro, y yo no quería seguir escribiendo, que es una sensación horrible. Y un día tuve un sueño con Arnaldo Momigliano, que es el protagonista de este libro, pero claro, no quiero sentarme en la palabra y más bien pues hablar. Hablando de los italianos, acá tenemos un dictador de frases, porque hay una que a mí me gusta mucho y que sí es de Churchill, que Churchill dice que los italianos pierden las guerras como si fueran fútbol y pierden los partidos de fútbol como si fueran guerras. Y es muy italiano el fútbol le permite a uno eso. Sí, el fútbol pues es pasión y es la definición inmejorable de la vida, con todas sus grietas, con todos sus abismos, con toda su belleza, con toda su dimensión épica. Yo no creo que haya en la historia moderna nada que recoja tanto y que sintetice de forma más profunda y reveladora la naturaleza humana, y yo creo que por eso el fútbol es la última religión pagana que queda en pie, y eso es lo que convoca la pasión de tanta gente en todas partes. Pero se lo he leído varias veces
lo de la religión pagana, usted me habla del rock, como si el rock también fuera una de las últimas religiones paganas. Son las dos que quedan y no en vano el templo que tienen es el mismo, que son los estadios, y también como ese fervor sectario de los hinchas, tanto en el fútbol como en el rock. Cuando uno es un seguidor de una banda y la va persiguiendo por todas partes, se vuelve un hincha, un forofo, como dicen los españoles, y yo creo que ese es el último ámbito en el que hay ese rescoldo allí pagano, religioso, porque es irracional, porque es trascendente, porque tiene unos dioses y unos semidioses a los que uno les rinde culto, tiene unos rituales, pero el fútbol también es un catálogo moral de todo lo que es la condición humana, y por eso pues nos deslumbra y nos maravilla, e incluso tiene su expresión del ateísmo futbolero, que es una maravilla, porque como pasa en los demás cultos, los ateos siempre lo son con respecto al culto al que se enfrentan, del que reniegan, y entonces terminan siendo los fieles pues más abnegados y más emblemáticos. Ok, pero por ejemplo, la gente que no es hincha de ningún equipo, sino que yo no creo que eso pueda pasar, pero que les gusta el fútbol y dicen, yo soy hincha del fútbol. Yo soy hincha del fútbol, a mí me una rabia. ¿Eso existe? ¿Realmente uno puede llegar a ser...? O sea, usted lo ve como si fuera en cuanto a la religión, es como la nueva era de las religiones, es igual. Sí. O sea, hay una versión... Son espirituales. Profunda, exacto. Sí. Una versión seria, profunda de la religión, que son los cultos, con sus rituales, con sus estructuras teológicas, pero hay una espiritualidad como de la nueva era, de los que son hinchas del fútbol, como los enamorados del amor, que eso yo lo recuerdo en mi juventud, que tenía muchos amigos que eran enamorados del amor y se enamoraban platónicamente antes de cualquier vínculo real. Mire que hay, qué pena que le interrumpe, pero hay otra religión que la dice Javier Marías, los toros, que ya se va a acabar. Pero Javier Marías tiene un muy buen discurso sobre eso, sobre la gente que va a los toros y a fútbol. Acá se nos va a acabar y creo que está bien, a mí me encanta, pero pues creo que está bien. Pero es la tercera religión. Lo que pasa es que esa sí es muy geográficamente definida. Confinada y minoritaria. Sí. Y salvaje. Y también muy ritual, prehistórica, con unos contenidos místicos y simbólicos y mitológicos impresionantes. Lo que pasa es que yo creo que no tiene cabida en nuestro mundo por muchas razones. Yo debo confesar que nunca fui realmente ni taurino ni taurófilo, aunque fui muchas veces a corridas de toros, y estando allí dimensionaba como todo ese repertorio místico de los aficionados, y reconocía el arte, reconocía la belleza, pero tampoco me importa si se acaba ese espectáculo, y entiendo que... Sí, se tiene que acabar. En un gobierno de Verónica, ¿no? El fútbol no se va a acabar nunca. No. Tenemos esa ventaja. No, se acaban primero la religión, los gobiernos. el Vaticano. Pero no, yo para allá iba, porque habla usted de la última religión pagana, pero yo sí creo que cada vez más, mejor dicho, no, depende. El partido de barrio o el torneo de Olaya o algo así, pues muestra que el fútbol no se va a acabar nunca. Pero tipos como Infantino o que ven el fútbol ya en un negocio, simplemente por el negocio, ¿no cree que se están acabando un poco el fútbol? El fútbol es tan grande y tan poderoso que yo no creo que el negocio lo pueda acabar, ni siquiera esos gángsters y esos buitres que pervierten pues lo más bello que tiene el juego, que tiene el deporte, que tiene la afición, lo están logrando contaminar. Decía Maradona que la pelota no se mancha, pero ahora sí la han ido manchando cada vez más. En Qatar. No, pues lo de Qatar fue realmente obsceno, pero al mismo tiempo yo empecé viendo ese mundial con desdén, casi con repugnancia. Sí, claro. Y llegué a tener el dilema moral de si lo veía o no. Me entregué, me plegué y lo vi. Porque es que y al tercer partido. Es que el fútbol, el mundial de Qatar, el mundial de la historia. El mundial de Qatar lo salvó el fútbol. Claro, que suena estúpido. Claro. Pero lo único que salvó el mundial de Qatar fue el fútbol. Porque la organización, desde el sorteo, ¿se acuerdan cuando Blatter saca y hace una cara de bandido de Qatar? De ahí en adelante, las muertes, el cambio de fecha. El periodista que le botaba billetes falsos. Sí, entonces, lo único que podía salvar, y no solo Messi, fue el fútbol, el que de una manera
tranquila. Sí. Empezó y fue un No, y mundial. nos tocó la final, Mundialazo. creo que es el mejor partido de lo que va del siglo XXI. Mucha gente lo ha yo dicho. creo. Y de las finales de los mundiales que me han tocado a mí, es la mejor, sin lugar a Uy, dudas. sí. Me gustó la de España, Holanda Sí. del 2010, esa me pareció Chévere. buena. Hubo fútbol. Recuerdo la de México 86 Hubo con fútbol. mucho cariño ¿Con Burruchaga? porque pues me la vi completa y sentí que estaba ganando el mundial, que era absurdo, pero esta de Qatar me pareció una finalaza. Claro, y al final, cuando se acaba el fútbol, vuelve la misma estupidez que a Messi lo disfrazan con una bata Uy, de, sí, de Hugh laboratorio, Hefner sí. y una cantidad de cosas que son rarísimas. Pero el fútbol ahí Sí. salvó al mundial El fútbol redimió al mundial y yo creo que eso va a pasar siempre. permanentemente. Incluso contra la injerencia de esos personajes tenebrosos. Bueno, y ahora hablando, vea, para el momento en el que grabamos esto, Colombia le ganó ayer a Argentina 2-1. Y veníamos hablando del argentinismo que hay en Colombia en general. Se veían hinchas con acento colombiano, con camiseta argentina en el estadio, haciéndole fuerza. Yo entiendo, a mí, por ejemplo, hablaba usted del Mundial ahorita, yo en el Mundial de Qatar le hice fuerza a Argentina. Sí. Creo Ah, yo que, también. y me caen bien, me parece chévere y todo, pero ¿cómo hacer para que no, o sea, como para tener un poquito más de identidad? Sí, un grado de alienación vergonzoso, pero prefiero al hincha colombiano o con acento colombiano que va por Argentina que lo contrario, que es todas las hinchadas colombianas que tienen acento argentino cuando cantan. Uy, es horrible. Cánticos que son todos de estirpe argentina, las expresiones de nuestros periodistas deportivos que son todas de cosecha argentina. Eso tiene que ver, yo creo que con la influencia de la televisión internacional a principios de los 2000, que empezamos a tener Fox Sports y torneos y competencias, y ahí descubrimos que había una sintonía entre el fútbol argentino, la cultura futbolera de ese país, que sí es una cosa conmovedora y admirable, y la selección, porque nosotros realmente odiábamos la selección argentina. Yo recuerdo los cánticos de Maradona, Batistuta, partida de hijueputas en el 5-0, que entre otras me tocó ver en la madrugada sevillana la final de la Copa América, porque yo estaba en Sevilla con mi esposa y mi hija en un evento, en una invitación que me hicieron, y estaba desesperado por ver el partido. Y fui a un bar en Sevilla y hablé con el dueño y le dije, queremos ver el partido de Colombia contra Argentina. El tipo me dijo, bueno, antes es la final de España-Inglaterra. Si ganamos, te garantizo que acá nos quedamos para ver el partido de Argentina y Colombia. Si no, pues estás jodido. Por suerte ganó España y eso se fue llenando de colombianos, de argentinos. Y todos los cánticos de los argentinos son una cosa ancestral. Son propios, que son muy propios, emociona. son muy Emociona. Nosotros no tenemos cánticos Uy, el sí propios. se puede, que me parece A mí hay una cosa detestable. que me parece más grave de todos, y es que importaron las groserías. Sí. Acá es la puta que te parió. Sí. No, acá uno dice uno, hijo de puta. No, la puta que te parió. La concha de tu madre. Yo no la entiendo, weón. ¿Qué tal los cánticos de la hinchada de Junior diciendo yo te vengo a alentar? Alentar, sí. Unos barranquilleros diciéndole al Junior La de popular. Barranquilla, eso es una deshonra Sí, la para popular. ese equipo. Acá no hay Es que no hay yo te tribuna vengo a popular, alentar, acá hay que te vengo a occidental y alentar. oriental. Sí, que los Eso es bancan. cierto. La rompió, te banco. Te banco. No, entonces, pero también es la admiración un poco vergonzosa y vergonzante por la identidad, por quienes sí tienen identidad. Ahí vi que un tuitero puso que éramos un país muy pequeño porque les pusieron Life is Life en el calentamiento a los argentinos allá, que es casi un himno del calentamiento argentino Sí. por Maradona. Por Maradona, sí. En Con los San cordones Paolo. desamarrados. Entonces decía otro tipo, ¿por qué no les ponen una canción de Diomedes? Sí, la pollera colorada, sí, de y acuerdo. que se la pongan. Pero no tenemos esa identidad y nos la hemos ido robando. Y me parece un poco
me afecta personalmente cuando oigo a nuestras hinchadas con esos cánticos. Yo crecí con unos cánticos que eran realmente muy infantiles, pues campeón, Cali campeón y esas cosas, y ahora son unas canciones que no son auténticas, que no son propias, y eso siempre me da erisipela, y nuestros periodistas que hablan como si estuvieran en Fox Sports me aterra. Pero además... Yo conozco una y ya, perdón, que es el Cali, la hinchada del Cali canta Cali Pachanguero. Ah, bueno. Pero, no. y además los argentinos han cogido canciones colombianas de Carlos Vives y de Shakira y las hacen barra. Y acá Claro, no. acá no. Acá no, con colombianos. Sí. Carlos Vives, en Santa Marta juego fútbol con el pibe, pero no. Bueno, no y lo siento otro pues. también de nuestra devoción por el fútbol argentino fue el desembarco exitosísimo de los colombianos en Boca cuando Boca llegó a la cima. Y entonces esa también fue como fue una hinchada Nos volvimos espontánea, argentinos, nos volvimos argentinos y de Boca, y los argentinos se reían en esa época porque acá le decíamos el Boca con el Boca. artículo. El Boca. Sí, pero como las mamás. Sí. Ya, pero ellos dicen el Millonarios. Sí. Entonces también al final hay un cruce de errores. Uy, a mí hay una que me da pena y es, por ejemplo, vino Eduardo Sachera a la Feria del Libro. Fui como todo un grupo a hacerle fila, fui a la charla y todo, y la señora que hablaba con él, la moderadora, pues, no tenía quién era, pero en un momento, que además era un coso sobre un foro ambiental, nada que ver con fútbol, dice, no, pero ya que te están preguntando por fútbol y que todo el mundo a ti te habla de fútbol, no puedo dejar esto sin preguntarte por el 5-0. Y era, hermana, este señor es campeón del mundo. Se ganó, en ese momento no se habían ganado, pero ya se había ganado igual la Copa América anterior, la de Brasil. Sí. Y uno preguntando después del 5-0 es penoso. Sí. Sobre todo que uno le pregunta a un argentino el 5-0 y la mayoría dicen, no sé de qué me está hablando. Acá hace 3 días ya estábamos hablando de la revancha, que Argentina se iba a tomar la revancha con el 5-0. Ningún argentino se acuerda del 5-0. No, y los que se acuerdan lo hacen con benevolencia hacia nosotros. Reconocen que jugamos mucho mejor, que en el primer tiempo habríamos podido perder nosotros 6-0 Sí. y que fuimos muy de buenas y Óscar Córdoba estaba iluminado. Pero sí, para ellos además, pues es mucho más doloroso lo que les pasó en el Mundial del 94, que lo iban a ganar, que el 5-0. Claro. Tengo aquí, de hecho, Luis, nuestro productor, nos había mandado un tweet de Win Sports en donde preguntan, para usted, ¿el 5-0 es un trofeo? Esto desde hace 3 días. Es vergonzoso. No, por favor. Es vergonzoso. El 5-0 fue una maldición. Yo creo que sí. Para Yo que no, es que no nos... De hecho... Para el país, no digo para la selección, para Colombia como además, país. Fue increíble. Bueno, hablemos ahora de fútbol de selección o fútbol de clubes. ¿Usted qué prefiere? No, yo prefiero fútbol ahora desde hace bastante fútbol de selección. ¿Sí? Pero yo fui A mí me futbolero de clubes, pues del América y del fútbol argentino. Ahí sí, es más, no estaba en el Metropolitano con bandera argentina porque quería que ganara Colombia, pero yo seguí el torneo argentino muchísimo y me veía pues partido de Banfield, la fecha, Mandillú, lo que fuera, y me encanta, y además no es futbolísticamente no es muy bueno, pero tiene tal cantidad de ingredientes La atmósfera. literarios y La culturales que es una delicia. Y sigo pues la Champions y ciertas ligas, un poco la liga española, un poco la liga italiana, un poco el fútbol La brasileño inglesa. lo detesto, la inglesa sí. Es muy parecido, yo lo detesto. Es horrible. No. Y además, bueno. no lo entiendo, además, no. No. El Brasileirao y la taza paulista y la taza... No, No, y entiendo. además hubo una cosa grotesca y abominable que ocurrió hace unos meses en uno de esos campeonatos de Brasil, y es que Tite, que es uno de esos técnicos monstruosos que tienen allá, que todos son como un arquetipo, todos son igual de perversos, de demagógicos, él le ganó a un equipo y le dio la medalla de oro como una limosna al equipo que había perdido. Dizque para engrandecerlo, y yo decía, lo estaba terminando de humillar, lo está envileciendo. Hice una columna sobre eso, pero la dejé ahí en la gaveta porque me iban a ¿Acribillar? acribillar, sí, porque queda uno como un amargado, pues,
señalando. El acto de bondad de Tite. Sí. Pero los brasileños tienen una cosa que pasaba, no lo vi, pero lo decían los argentinos, precisamente en el gráfico, es que hoy ya se sienten por encima del bien y del mal, porque somos el mejor fútbol del mundo. Sí. Entonces, como los ingleses que no se rebajaban a pasar al continente para jugar, que empezaron al final, y al final, como en el 60 dijeron, bueno, tal vez sí nos toca jugar contra ellos, los brasileños, no, es que nosotros, pues claro, con la selección que tuvieron de Ronaldo, Robialdo, Sí. Ronaldinho, pero ya no. Ya no, Entonces hace estamos rato hablando no. ahorita. Si yo fuera pentacampeón del mundo, sería igual. Sí, pero ya se los están alcanzando y ya les están pasando por encima. Pues Paraguay ayer. Entonces, Sí, no, es una selección bastante floja hace mucho. es muy floja y además, hayan sido más argentinos, los periodistas se encargan de inflar a unos jugadores que son normales, no son malos, pero Vinicius, entonces Vinicius es... Pero cuando uno tuvo a Cristiano Ronaldo, cuando vio a Messi, cuando vio a Bale, no puede compararlo con Vinicius. Sí, de acuerdo. ¿Y usted prefiere al América campeón de Copa Libertadores Pero esa es la última, selección ya acabamos. Colombia campeona del mundo? Ah, no, pues al América, Claro. campeón de la Copa Ah, Libertadores. Usted le tocaron las cuatro, Gente le decente, tocaron de las acuerdo. cuatro. No quiero sacarme ese clavo. Le tocaron las cuatro finales. Esas finales Claro, perversas, sí. Esas finales, o sea, la de Santiago fue la peor. Sí. Yo la gasté sí, mucho, yo la gocé Sí, mucho. pero también La la de de Oscar. la del 96. La de Esa, River. la de River, esa fue muy dolorosa porque en esa había jugado muy bien el equipo. Era un equipazo y fue un error, pues, que todavía El estamos saque de llorando. banda de Oscar Pero no, Córdoba. mentira. Obviamente prefiero a Colombia campeón No, del mundo. Lo que pasa es que no, pasa es que no va a ocurrir. No sea políticamente correcto. no va a no. ocurrir. No. Ah, no, además No, en el- o prefiero al América campeón del mundo. Juan, y de fútbol y literatura, nosotros acá, bueno, tuvimos a Caparrós, a Sacheri, que creo que es, en cuanto al cuento, el heredero de Fontana Rosa en Sí, ese cuento de fútbol. somos y- fanáticos de Fontana Rosa y vamos a hacer un programa de Fontana Rosa. Que era un grande. Sí, véala. De hecho, la de Rosario con el canalla. Ay, qué lindo. Es preciosa. Y es, sí, qué belleza. Bueno, pero usted, ¿cuál es su autor favorito de literatura futbolística? No soy muy lector de literatura futbolera. A mí me gusta el fútbol, me gusta jugarlo, me gusta verlo y me gusta leer sobre fútbol, pero no soy un gran conocedor. Obviamente me gusta Fontana Rosa, a Sacheri no lo he leído tanto, lo conocí en persona y es un tipo dulce, encantador, bondadosísimo. Es un ser que, bueno. que me dieron ganas de leerlo más. ¿Sabe a quién se parece? ¿A quién? A Bocini. ¿Sí? Claro, Sí. es exactamente igual. Sí, Se parece a Bocini, tranquilo, de independiente, Sí. calmado, futbolero, pero se parece a Bocini. Sí, un tipazo. Pero a mí me gusta mucho una novela de un autor al que adoro, un autor francés de principios del siglo XX, de los años 30, 20, 30, que se llama Henri de Monterland, que entre otras era el gran maestro, el ídolo de Antonio Caballero. Ok. Y Monterland jugaba fútbol, era arquero, como Como Camille. Y escribió una como Julio novela Iglesias. como Julio Iglesias, que ese sí, pues, tiene más credenciales literarias que Camille, que Sacheri y que Claro, y Monterland. futboleras juntos. también. No, pues hace poco vi una escena ahí en la que estaban evocando Julio Iglesias y Amparo Grisales cómo se iban a la cama en el Hotel Tequendama. Yo decía, no, este par de cracks Otra vez, casi escupo realmente otra vez. encarnan otra idea de la civilización que también se está muriendo. Pero este Monterland no lo escribió un libro que se llama Las Olímpicas y es una novela bellísima de fútbol, como sobre la dimensión ética, filosófica, estética del fútbol. Ese es un libro que me encanta. Hay una novela, o más bien una saga, de un autor español que también era ídolo de Antonio Caballero. Hoy le estoy haciendo un homenaje a Antonio con sus lecturas. Un autor que se llamaba Wenceslao Fernández. Flores. Es el mejor humorista del mundo. Gran humorista. Uy, fenomenal. ese con Jandier Porcela eran los mejores. Sí, eran los dos grandes humoristas y Fernández Flores escribió una novela que se llama El Sistema Pelegrín y es la historia de un técnico que asume a un equipo de incompetentes en la España de los años 30, de principios de los años 40, Posguerra, de la posguerra, y es una novela deliciosa. Entonces, ese tipo de libros me gustan. Me encantan las columnas de fútbol de Javier Marías sobre el Real Madrid y sobre
su pasión infantil. Él decía que el fútbol es ya una frase pues muy trillada, pero es bellísima y muy cierta, que el fútbol es la recuperación semanal de la infancia. Sí, iba a decir de la infamia, pero no, es de la infancia, sí. Entonces me gusta mucho Javier Marías, que escribió sobre todo columnas y crónicas. Me encanta Nick Hornby, que Fiebre en las Fiebre gradas. en las gradas, y todos los textos de fútbol de él, en realidad todos los textos que hace, tiene una columna en una revista que se llamaba, o se llama The Believer, una columna que se llama Libros que quiero leer. Y son reseñas de libros que él no ha leído, pero que quiere leer. Y me encanta ese autor, y su pasión por el fútbol también me fascina. Y colombianos, yo fui al lanzamiento de su libro de Cartas Abiertas. Sí. Y habló con Ricardo Silva, Sí. me acuerdo. Ricardo tiene Autogol, la Sí. que hace nada sacó de West, bueno, que es de ciclismo, pero también es algo deportivo, es como novelas deportivas en general en Colombia no hay, pero tantas. ¿Cuál le gusta así colombiano? Ricardo me encanta. Autogol me parece una Autogol gran es muy novela, es una novelota. Es que pues yo con Ricardo tengo la dicha de que es un hermano del alma y es un autor al que admiro y adoro, y me parece que tiene una obra pues de una consistencia, de una belleza, de una gracia, de una inteligencia. Además, admiro el hecho de que él se ha dedicado a escribir sus libros, y como lo dice siempre, pues porque ese es su oficio, y él tiene como un trabajo de oficina y tiene tal cantidad de historias que realmente un libro cada año es poco para todo lo que él puede contar, y siempre lo hace con una altura y con una suficiencia impresionantes, admirables. Entonces, Autogol me encantó. No hay mucho en Colombia. No hay mucho en Colombia. Estaba pensando... no. Samper Pizarro tiene algunas historias. Tiene columnas. Tiene columnas. Todo lo de Monaguillo, cuando fue a contratar un jugador que se llama Hugo Paulino Sánchez a Argentina y esas cosas, pero no bueno, hay hay un columnista de prensa, cronista, analista, que además aparece cada tanto en El Tiempo, y que lo contrataron, me acuerdo, para el Mundial del 94, y ahí me hice seguidor suyo, que es un gran maestro y me fascina como escribe, que es Jorge Barraza. Sí. Me parece, pero es argentino. Y es argentino, y yo le dije un día, claro, publica, entre otras, a veces en el Tiempo, y habla de temas colombianos, y yo le decía a alguien un día, no, es que para mí Jorge Barraza no es el mejor escritor de fútbol del mundo, es el mejor escritor del mundo. Y me decía este amigo, no, es usted como cuando un amigo me decía que Vangelis era mejor que Mozart y que Beethoven. Sí. Pero no, a mí Barraza me parece un gran prosista y un tipo encantador, y vive para el fútbol, entonces lo sigo mucho. Pero en Colombia no reconozco pues como una tradición literaria en torno al fútbol. De pronto es que pues eso, soy Samper muy Pizarro ignorante. tiene un cuento que es de Le Duro Monseñor, que es bueno, que además dice una frase muy buena, y es que dice que un domingo sin fútbol es como un lunes con misa. Que es genial la frase. Sí, De está resto, no sé. Bueno, Mario Mendoza tiene un cuento también sobre fútbol. Ricardo Silva tiene un cuento sobre fútbol también. Sí. De algo que juegan acá en el Moderno, que es la tradición. Sí, la muy Copa parecido. Tradición. Correcto. Y sí, nomás. Gamboa, ¿no? Gamboano, estoy pensando. Bueno, hay un peruano, Santiago Roncagliolo. Roncagliolo, que no lo he leído. tiene La Pena Máxima, que es muy bueno, muy bueno. Bueno, el Nobel austriaco Peter Hanke. El miedo del portero al penalti. Sí. Pero no me mató, ¿sabes? No, es que es la literatura de Hanke en general así. Es farragosa. Lo único que le dio él es eso. pero Sí. pues, Bueno, tremendo. Entonces, Colombia campeón mundial más que el americano, ellos sí. No, Lo que pasa y es que- hay una última, perdón, y ya porque es las cábalas. Acá tuvimos a Caparrós fue el que nos dijo eso, ¿no? Que es un tipo muy pensante, muy sensato, pero que muchas veces decía, pues yo sí tengo cábalas que yo sé que no sirven para nada, pero igual las hago porque me dan cierta tranquilidad hacerlas, porque si no siento que el equipo pierde por mi culpa. ¿Usted tiene alguna cábala? No, pero lo conozco, es hincha de Boca, Pero- y me cae muy bien, y me conocí con él por nuestra pasión compartida por Boca, porque estábamos desesperados en un congreso de la lengua buscando un televisor para ver un partido que era, entre otras, uno de esos 3 partidos que Boca tenía que ganar para ser campeón en el 2007, y los perdió todos.
Y entonces no fue campeón y fue campeón Estudiantes cuando el equipo lo cogió Ricardo Lavolpe, que fue pues una debacle. Pero no me parece tan sensato, Caparrós, al decir que las cábalas no sirven para nada. La esencia de las cábalas es que sirven. Y que cuando no sirven, No, es más, se cambian. quiero decirles, Colombia ganó ayer por mí. ¿Fue culpa suya? Gracias a mí. Bendición Sí, de Dios. sí, porque yo salí a hacer una compra y Argentina metió el gol. Y entonces le pregunté al portero de mi edificio cuando volví, le dije que cuándo había metido el gol y me dijo, apenas usted salió de aquí. Y entonces yo me quedé allí al lado del portero. ¿En portería vio el partido? ¡Qué Vi el delicia! partido en portería. ¡Qué delicia! Y le dije, no me puedo mover de aquí porque donde yo vuelva a salir van a meter gol. Y me quedé ahí entonces, clavado. Entonces, que me agradezca hay James que llamar, Rodríguez. hay que llamar a Carlos porque Antonio. ganaron- ese ganaron Boca, por mí. ese Boca solo, y yo siempre tengo que meter la cucharada, tuvo un año que no pudo ganar porque ganó Olimpia de Paraguay. En el 2002 gana Copa Libertadores, que eliminan a Boca en Buenos Aires. Sí. Y bueno, y el del Once. Y el del Once Caldas. Pero ahí se acaba ya el... Sí. Ese ya es el final. Sí. Pero bueno. Yo le hice barra a Boca, ¿no? Ah, sí. Y cuando eliminó al Cúcuta también en una semifinal. La de la niebla. La de la niebla también me puse camiseta de Boca. Jorge Luis Bernal era el Sí, técnico, sí, ¿no? el viejito que sale a la mitad del Viejito, campo en la pobre. bombonera y todo el mundo lo mira y dice, pero este que va, y va caminando como un gnomo por toda esa niebla que había y al final no Ese se era fue. duro, Rubén Darío Bustos, Rufai, Era un Blas equipazo. Pérez. Es que acá hay equipazos que nunca supimos manejar bien, pero bueno. Y ya no hay. Ya no. Bueno, Pues Juan, muchas gracias, Qué tremenda gusto. entrevista. La verdad, maravilloso. muy buena, sí. Muy buena. Mil gracias. Muchas gracias. Y fuerza Millonarios, ¿no? No, ni Sí. a la América tampoco. Camino del abismo. Fuerza. Fuerza. Aguante Mil la gracias.